¿Cuál es la diferencia? Porque las superficies no, la piel está dentro de, está por corto, es parte de la piel. Eso tiene que estar claro. Ya, ¿cuántas capas tiene la epidermis? 5. La piel tiene 3, pero la epidermis 5. 5, ¿no? ¿Cuál es la más superficial? La de córnea. El estrato córneo, ¿no? Ya. Entonces los hongos superficiales se alimentan de las partes más superficiales del estrato córneo. Ya no llegan ni a atravesar la epidermis. En cambio las micosis cutáneas sí están relacionadas con el estrato córneo y pueden todo el grosor del estrato córneo. Aparte de eso, las cutáneas incluyen ¿cuál? Piel, uñas, claro, el cabello, ¿no? Entonces a eso se refiere, ¿no? Las subcutáneas es cuando ya van a planos más profundos debajo de la piel, ¿no? No es que la superficial está en el epidermis y la cutánea está en el epidermis epidermis, no. Las cutáneas, ¿cuáles son las cutáneas? Las tiñas, ¿no? Son las más conocidas. Pero las tiñas también solo son hasta el estrato córneo nada más, no llegan a atravesar más. Ya incluso las superficiales, si no les das, se curan solas, ¿no? Se curan solas. La pitiriasis versicolor se cura sola, ¿no? Que puede ser producida por malacesia, ¿no? No se olviden, pitiriasis versicolor producida por malacesia furca, ¿ya? Y eso se cura solo, durará 2 meses, se verá feo, pero se va curando, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? En cambio, las tiñas sí requieren medicación, ¿no? Ahora, como ha mencionado, las tiñas, de acuerdo a la localización, tienen su nombre, ¿no? Tiña capitis, tiña corporis, tiña ungis, tiñas, ¿qué más hay? Pubis, ¿no? Y así, ¿no? La forma más severa es la tiña de la barba, ¿no? O hay un tipo de tiña que se llama Querion de Celso. Esto va a ser dermatología, que es cuando los hongos se confluyen y forman como pústulas. Ya ahí sí es más severa la lesión. Ya y se puede ver en la barba, ¿no? O una técnica bien interesante es, ¿no? La lámpara de Wood, que utilizan algunos dermatólogos para detectar las tiñas, porque algunas tiñas pueden tener algún tipo de fluorescencia. ¿Ya? Pero la prueba, de todas esas pruebas, ¿cuál es la prueba de elección para el diagnóstico de tiña? El directo, ¿no? El KOH, ¿ya? El KOH es la prueba de elección. Generalmente no se cultivan las tiñas ni las lesiones superficiales, ¿ya? Eso es lo que deben saber. Ahora, para que se desarrollen las tiñas, ¿qué tipo de inmunidad debe fallar? TH1, ¿en qué TH1 qué tipo de inmunidad es? ¿Humoral, celular? Celular, ¿no? TH1 es inmunidad celular, ¿no? TH2 es inmunidad humoral generalmente, ¿ya? Entonces no se olviden eso. Allá, los honguitos que son superficiales, ¿de qué se alimentan? No, ese es el cutáneo, de los lípidos exógenos. Encima de la capa de queratina hay lípidos, hay grasa. Esa grasa extra, ahí se alimentan los superficiales, ¿ya? Y los cutáneos se alimentan de la queratina, del estrato córneo, ¿ya? Entonces no se olviden eso, ¿ya? A ver, con respecto a micosis subcutánea, la más importante es Sporotrix, ¿no? Ya, creo que no han mencionado, ¿qué es el test de esporotricina? Es parecido al test de paracoxidiolina, ¿no? A la reacción de Montenegro. Mantox, igual al de test de Mantox. ¿El Mantox para qué es?
para tuberculosis, pues, ¿no? Entonces es lo mismo, pues, el test de esporotricina es igualito, es un preparado proteico que tiene material de Sporotrix, pues ¿cómo se puede decir? Que ha sido preparado específicamente para ser inoculado debajo de la piel, ¿no? Y se ve la reacción que es positiva o negativa, ¿no? De acuerdo a la inmunidad. La esporotricosis debe ser la micosis más común por esta parte, ¿ya? Como Cusco no es zona tropical, pero la esporotricosis sí puede verse en esta parte. ¿Por qué? Porque está relacionada con las plantas, con la agricultura, ¿no? Como dice ahí, enfermedad del manipulador de las rosas, ¿no? Ahí dice que es un hongo dimórfico, y estos son otros. En Brasil, por ejemplo, se habla mucho de la esporotricosis por contacto con gatos, pero en Perú no tenemos mucho esa casuística, ¿ya? La siguiente diapositiva. Entonces, esta es la característica de esporotricosis, ya no se olviden, ya. Puede aparecer como una úlcera o lesiones cutáneas que consisten en aumento de volumen de los ganglios linfáticos y con exudado o supuración, ya. Por ejemplo, acá pueden ver, algunos están reventados y otros todavía no han reventado, y que sigue el trayecto de los vasos linfáticos, ya. Y con eso te das cuenta rápidamente que esto puede ser una esporotricosis, ¿ya? Como dice, lesiones nodulares y úlceras a lo largo de vasos linfáticos. Ya sabemos que el hongo es dimórfico. La siguiente, ya, bueno, esta parte ya todos conocen, ¿no? Cuando son en temperatura ambiente, son formas miceliales y en el organismo a temperatura 37 grados se transforman en levaduras, ¿no? E invaden el tejido, ¿no? La siguiente, hay casos en los cuales las lesiones pueden parecerse como verrugas, no necesariamente son nódulos, ¿no? Ahí ya es un poquito más difícil el diagnóstico, necesita hacer una biopsia para poder determinar que sea el hongo, ¿no? Cuando ya cambian de forma, ¿no? Y generalmente todos los hongos te dan lesiones granulomatosas, ¿ya? Cuando hablamos de histoplasma, de paracocidoides, también en la patología se ven granulomas. Y aquí también, para el diagnóstico, tú vas a ver la reacción inflamatoria de todos estos hongos. Este hongo, por ejemplo, es granulomas, como de TBC. Pero obviamente no hay calcium. La diferencia entre el granuloma de TBC y el granuloma de estos hongos es que el calcium es como un material blanco, proteináceo, que está al medio. Eso no se ve. Y en lugar de eso vas a ver las levaduras, pues, ¿no? Que están en el tejido, ¿no? Esa es una diferencia. La siguiente, infección clásica. La siguiente, es una enfermedad crónica, ya no es aguda. Generalmente demora varias semanas en desarrollar las lesiones, ¿ya? El problema es que si el paciente es inmunosuprimido, puede desarmar. No hablo de formas extracutáneas, ¿no? No hay. Porque la esporotricosis también puede dar formas extracutáneas. Hay esporotricosis articular, osteomielitis, meningitis, ¿ya? Que se ve en pacientes con inmunidad muy deprimida, ¿no? Puede ser VIH, por ejemplo, ¿no? Pacientes con leucemia. En esos casos puedes encontrar ese tipo de presentaciones, ¿no? Pero sí vas a ver las lesiones cutáneas, ¿no? Otra cosa que no deben olvidarse, esto, ¿no? Que en la patología también se ve el material de Splendor-Webley, ¿no? Que es una reacción de tipo de eosinófilos que se ve alrededor de la levadura, ¿no? Eso también no se olvide. También se le llama este es en el caso de cromoblastomicosis, ¿no? Está bien, la siguiente. En el caso de cromoblastomicosis, en tiñas, pero la tiña, es tiña negra, ¿no? Existe lo que es piedra blanca y piedra negra, que son los más superficiales, ¿no? Lo más importante que de los otros hongos es la cromoblastomicosis, ¿ya? La cromoblastomicosis se caracteriza primero, porque es una enfermedad de varios hongos, ¿ya? No es un solo hongo como esporotricosis, ¿ya? Ese es uno. Y generalmente, obviamente también es por traumas, por traumatismo, ¿no? Por eso estas micosis también le llaman, no se olviden, micosis de implantación, ese es otro nombre, ¿ya? Micosis subcutáneas o micosis de implantación le llaman, porque por el antecedente traumático previo que permite la inoculación del hongo, ¿ya? Ahora, en esta es fácil darse cuenta, ¿no? Tiene estas estructuras, ¿no? Las células muriformes que se ven en los tejidos.
¿ya? O también le llaman células de granos de café, ¿ya? Ese es un elemento importante para el diagnóstico, ¿ya? Generalmente son hongos que afectan a la gente que trabaja en zona rural de la selva, no es de la ciudad, ¿ya? Entonces ellos sufren traumatismos, ¿no? Caminas por la selva, te golpeas con una rama, un tronco, ¿no? Y ahí es donde entra el honguito, ¿ya? El problema con este honguito es que si no se detecta a tiempo, avanza. Y como pueden ver en las fotos de los casos clínicos, pueden desarrollar estas formas, ¿no? Comprometer toda la piel, incluso pueden comprometer el tejido óseo, si es que no se tratan, ¿no? Acá pueden ver, por ejemplo, lesiones verrucosas. Mira, acá casi ya no tiene planta del pie, ¿no? Es por el daño que produce el honguito, ¿no? Y generalmente son verrugas grandotas, bien prominentes, como coliflores que aparecen. Algunas, y tienen puntos negros, ¿ya? Y en los puntos negros es donde está el hongo. Entonces, cuando se hace la biopsia, se coge el punto negro para ver el hongo. Porque en los otros vas a encontrar la reacción inflamatoria nada más, y eso no ayuda mucho, ¿no? Es muy inespecífico, ¿ya? Entonces, eso es otro de esos casos. La siguiente, ¿qué más tienes? Para el diagnóstico, el cultivo es importante, en la biopsia también se puede ver, ¿no? Rayos X, bueno, en caso para ver si hay otro compromiso, pues, ¿no? Y el cultivo se hace en el Arzaburo, bueno, ya, está bien. ¿Qué más para el diagnóstico? En estos hongos sí no hay serología. El diagnóstico es biopsia y cultivo, ¿ya? En la cromoblastomicosis. En el cambio, en la esporotricosis sí puedes hacerse serología, ¿no? Es una opción, ¿no? Aunque generalmente, como ves, las lesiones que se vuelven úlceras, tú haces un cultivo de la úlcera o tomas una pequeña biopsia de la úlcera, muerdes el borde, en el borde es donde está el hongo, y eso lo cultivas y sale, ¿ya? Entonces eso es, ¿no? Entonces, no, en realidad es un tema bastante corto, pero es más dermatológico que, ¿no? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Ya. El tratamiento es cirugía, del último hongo es cirugía, no se dan pastillitas nomás, no se va a curar, ¿ya? Se da, no hay tratamiento específico, no se pueden frenar los hongos. Le das combinaciones, pero a veces resulta, a veces no. Ya, cirugía, sacar toda la lesión. Le quedará un hueco en la piel, ya con el plástico le haces un injerto, ¿no? Pero la idea es sacar el hongo. ¿Ya? Ya, entonces si no hay preguntas, ya pues un receso de 5 minutos para que el siguiente grupo se prepare. Está bien.